La historia del mendigo negro, que se convirtió en un millonario. Dicen que la vida puede cambiar en un segundo, y nadie lo representa mejor que David, un niño de la calle, con la ropa rota y los pies descalzos, acostumbrado al frío y al abandono, que un día desapareció de entre las sombras para asombrar a toda una ciudad. Lo llamaban Mendigo Negro, con ojos de fuego y manos sucias que parecían no tener futuro. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, ni qué demonios pasía parado justo ahí, en medio del parque, con ese brillo extraño que hacía que los perros se callaran y hasta el viento se detuviera. Un día cualquiera, mientras doña Elsa, esa mujer de 78 años, que llevaba meses encerrada en su mundo de silencio y dolor tras un derrame que la dejó paralizada, daba su paseo rutinario, algo rompió la quietud de su vida gris. David apareció frente a ella, como salido de una historia imposible. Sin miedo, le tendió la mano temblorosa y pronunció una frase que nadie olvidaría jamás. Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Cuando Elsa empezó a ganar fuerzas y su corazón se abrió al pequeño David, sus propios hijos, Marcelo y Luciana, explotaron en rechazo. ¿Una mujer postrada cuidando a un niño de la calle? ¡Imposible!, decían, llenos de miedo y desconfianza. La familia se fracturó en discusiones llenas de gritos contenidos y miradas de reproche. Pero detrás del apoyo callado, la enfermera Vera ayudaba a Elsa a soltar viejas heridas, a dejar que la luz volviese a entrar, y entonces unos secretos enterrados comenzaron a salir a la superficie. El pasado de David no era tan sencillo como parecía. Enredado en sombras familiares y vínculos inesperados, su conexión con Elsa y su verdadera madre, Sida, empezaba a tejer una red más profunda de lo que nadie imaginaba. Esa misma red que los obligaría a todos a replantear sus prejuicios, sus miedos y su lucha. Porque Elsa, lejos de rendirse, decidió crear un instituto para niños como David. Niños invisibles quemé. ¿Qué encubría su historia? Y sobre todo, ¿qué hacía ese mendigo negro teniendo tanto poder de sanar un alma rota? La ciudad entera contenía el aliento. ¿Sería esta la historia de la mayor redención? ¿O simplemente una farsa con la que nadie contaba? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La ciudad entera contenía el aliento, con la escena de Elsa y David iluminando el parque. Pero de repente un grito desgarrador rompió la tensión. Era Vera, la enfermera, que había estado observando. Su cara pálida y la mirada ensombrecida por una profunda preocupación sacudieron a todos. ¡David!, gritó con desesperación. Los ojos de David se abrieron de par en par, pero no por el temor, sino por un horror que estaba claramente más allá de la comprensión de los que estaban alrededor. Sin previo aviso, empezó a invocar palabras antiguas, un lenguaje desconocido que resonaba como ecos de un pasado que nadie conocía. Su cuerpo se fue encorvando, como si una tormenta estuviera formándose dentro de él. Elsa, llena de susto, retrocedió lentamente, su mano temblando, incapaz de saber si debía acercarse o alejarse. El viento se hizo más fuerte.
arrastrando hojas secas y creando un ambiente helado. «David, ¿qué está pasando?», exclamó ella, pero su voz se perdió en el clamor del parque. De repente, la gente comenzó a murmurar, miradas incrédulas se cruzaron, y la confusión reinaba. Algunos se taparon la boca, otros se echaron atrás, como si presenciaran un fatal accidente. Fue entonces cuando, entre el vaivén de sombras y confusión, surgió una alta figura. Era un hombre mayor, con un andar elegante, pero una presencia ominosa que sacudió a todos. «Detente, David», ordenó, su voz resonando con poder. Era su padre, un hombre misterioso que había estado ausente de su vida. «Tú no sabes cómo perjudicas a esta mujer y a ti mismo». Las palabras le cayeron como un golpe. Elsa lo miró, sus ojos se agrandaron y una sensación de traición la ensombreció. David se congeló, el miedo dibujándose en su rostro. «¿Qué haces aquí, padre? No tienes derecho». Su voz sonó rota, como si el mundo entero estuviera cayendo sobre él. La multitud sintió el latido colectivo de la tensión. Un sudor frío comenzó a resbalarle por la frente. A cada uno de los testigos, la revelación de la identidad del hombre cambió todo. Sus ojos, que antes eran de fuego, ahora estaban llenos de algo más oscuro. «He venido a llevarte lejos de aquí», dijo con un tono de autoridad que provocó murmullos entre la multitud. ¿Acaso realmente había algo más en la historia de David? ¿En sus ojos que siempre llevaban un brillo intenso? Elsa no podía permitírselo. «No, eres un niño bueno. No, te lo ruego». Su voz temblaba, luchando con un nudo en la garganta que amenazaba con estrangularla. Pero la lógica era inquebrantable. El pasado de David empezaba a destellar sombras que lo habían atormentado, y su conexión con este extraño no prometía nada bueno. Y entonces el suelo tembló levemente. Era como si una vibra de lo oculto estuviera a punto de estallar. Un estruendo sordo resonó, mientras una grieta comenzó a abrirse a sus pies. La ciudad entera sintió esa sacudida, y la confusión se transformó en pánico. Las miradas se cruzaban entre sí, llenas de terror y asombro. De un rincón del parque un círculo de luz brilló en medio de la oscuridad, el cual se expandió rápidamente como un fuego descontrolado. Con un movimiento ágil, David se giró hacia Elsa. «Nadie puede salvarme», susurró con una tristeza que rompió el corazón. La multitud quedó paralizada, todos con los ojos fijos en la escena imposible que se desplegaba ante ellos. ¿Qué estaba atravesando el mendigo negro? ¿Qué secretos oscuros se estaban desenterrando? La tensión era palpable. El tiempo parecía detenerse. La figura de su padre se acercaba, pero la grieta se estaba expandiendo, y por un instante todos se sintieron atrapados en una trampa de misterio y revelaciones perdidas. ¿Podría la verdad traer libertad o sería un fin irrevocable? La ciudad, al borde del abismo, se preguntaba cuál sería el próximo movimiento en esta historia tan llena de sorpresas. La tensión se palpaba en el aire. Un hilo de incertidumbre que amenazaba con romperse en cualquier momento. El rostro de David estaba congelado entre el miedo y la confusión. La multitud esperaba, casi sin respirar. Elsa, con lágrimas en los ojos, sentía que su corazón latía desbocado, como si quisiera liberarse de su pecho. «David», volvió a gritar Vera, pero su voz se perdió entre el tumulto. El hombre mayor, con una mirada fija y oscura, se acercaba, pero David giró la cabeza y, en un momento que pareció eterno, un brillante estallido de luz surgió tras él. La grieta que... El viento aullaba como si la ciudad misma intentara advertirles. Y de repente, un trueno retumbó, no en el cielo,
sino en la misma tierra. Elsa cubrió su rostro con las manos, mientras otros retrocedían, aterrados. Pero entonces, lo inesperado, un grito desgarrador, cortó el aire como un cuchillo. Era David, su voz resonando entre los ecos de la confusión. «¡No, no tengo miedo!». Fue entonces cuando una sombra se deslizó hacia adelante, desde el portal. Era una figura familiar, una mujer que había sido parte del pasado de David. Una mujer que nunca debió haber estado allí. Sida, su madre biológica, apareció con una mirada de furia y dolor en sus ojos. «David, te he estado buscando». Los murmullos entre la multitud se transformaron en un torbellino de sorpresas. Elsa sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «Sida, no puedes ser tú». La revelación la dejó helada. Pero antes de reaccionar, la madre de David caminó con decisión hacia el niño, dejando a su paso un rastro de tensión eléctrica. «¡Tú!», gritó el padre de David, su voz retumbando. «No puedes llevarlo de nuevo. No lo entendiste entonces y no lo entenderás ahora». En un instante, la atmósfera se volvió opresiva. Las miradas se centraron en esa trinidad. Tres figuras envueltas en un destino crudo y complicado que nadie podía ni imaginar. La multitud contenía el aliento, sabiendo que en ese instante todo podría cambiar. ¿Cómo pudo Sida aparecer justo en el momento en que David parecía encontrar su camino? David temblaba, su pequeño cuerpo como un reflejo de sus emociones. «¡Mamá, yo no quiero ir contigo!». Pero su voz se quebraba y la confusión se dibujaba en su rostro. Sida avanzó, pero fue entonces cuando un estruendo más fuerte resonó. Un rugido que sacudió tierras y corazones. La grieta se iluminó con un destello, como si todo lo que había permanecido oculto ahora emergiera con furia. De repente, un objeto de metal brillante salió disparado de la grieta, aterrizando a los pies de David. Un viejo medallón, con símbolos desgastados que parecían susurrar secretos olvidados. «¡Tómalo, David! ¡Es la clave!», gritó Sida. Pero la multitud temblaba con angustia. Los ojos de David se agrandaron mientras levantaba el medallón. Un haz de luz casi cegadora emanó del objeto, envolviendo a la multitud. Elsa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Sida estaba aquí ahora? ¿Eran sus intenciones verdaderas o había algo más oscuro en su regreso? Las manos de todos temblaban. La ciudad contenía el aliento. Cada polvo de tierra en el aire parecían llevar historias no contadas. ¿Qué pasaría con David? ¿Qué destino le esperaba ahora que su madre parecía regresar de entre las sombras? La incredulidad se apoderó de cada rincón, y mientras las luces danzaban alrededor, un grito de horror escapó de los labios de alguien entre la multitud. La verdad podía ser una prisión o una liberación, pero en este momento nadie sabía cuál sería. Todo estaba por decidirse, y la historia de David, el mendigo negro, se tornaba más rica en misterio y peligros que nunca. La tensión se palpaba en el aire, un hilo de incertidumbre que amenazaba con romperse en cualquier momento. El rostro de David estaba congelado entre el miedo y la confusión. La multitud esperaba, casi sin respirar. Elsa, con lágrimas en los ojos, sentía que su corazón latía desbocado, como si quisiera liberarse de su pecho. «¡David!», volvió a gritar Vera, pero su voz se perdió entre el tumulto. El hombre mayor, con una mirada fija y oscura, se acercaba.
Pero David giró la cabeza, y en un momento que pareció eterno, un brillante estallido de luz surgió tras él. La grieta que se ensanchaba a sus pies parecía cobrar vida. Un portando del suelo, el viento aullaba, como si la ciudad misma intentara advertirles, y de repente un trueno retumbó, no en el cielo, sino en la misma tierra. Elsa cubrió su rostro con las manos, mientras otros retrocedían, aterrados. Pero entonces, lo inesperado, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Era David, su voz resonando entre los ecos de la confusión. «No, no tengo miedo». Fue entonces cuando una sombra se deslizó hacia adelante desde el portal. Era una figura familiar, una mujer que había sido parte del pasado de David, una mujer que nunca debió haber estado allí. Sida, su madre biológica, apareció con una mirada de furia y dolor en sus ojos. «David, te he estado buscando». Los murmullos entre la multitud se transformaron en un torbellino de sorpresas. Elsa sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. «Sida, no puede ser tú». La revelación la dejó helada, pero antes de reaccionar, la madre de David caminó con decisión hacia el niño, dejando a su paso un rastro de tensión eléctrica. «¡Tú!», gritó el padre de David, su voz retumbando. «¡No puedes llevarlo de nuevo! No lo entendiste entonces y no lo entenderás ahora». La atmósfera se volvió opresiva. Las miradas se centraron en esa trinidad, tres figuras envueltas en un destino crudo y complicado. La multitud contenía el aliento, sabiendo que todo podría cambiar en un instante. ¿Cómo pudo Sida aparecer justo en el momento en que David parecía encontrar su camino? David temblaba, su pequeño cuerpo, como un reflejo de sus emociones. «Mamá, yo no quiero ir contigo». Pero su voz se quebraba, y la confusión se dibujaba en su rostro. Sida avanzó, pero fue entonces cuando un estruendo más fuerte resonó. Un rugido que sacudió tierras y corazones. La grieta se iluminó con un destello, como si todo lo que había permanecido oculto emergiera con furia. De repente, un objeto de metal brillante salió disparado de la grieta, aterrizando a los pies de David. Un viejo medallón, con símbolos desgastados que parecían susurrar secretos olvidados. «¡Tómalo, David! ¡Es la clave!», gritó Sida, pero la multitud temblaba con angustia. David, entre el miedo y la curiosidad, se agachó y recogió el medallón. En ese preciso instante, una oleada de energía lo atravesó, y con ella, un torrente de imágenes surgieron en su mente. Figuras del pasado, rostros conocidos y desconocidos, escenas de su vida. Todo comenzó a fusionarse en su conciencia. Elsa observó con el aliento entrecortado. «¿Qué es esto?», balbuceó. Notó la mirada de David, oscura y profunda. No era el niño al que había conocido. No solo sus ojos, sino su presencia. Todo en él había cambiado. «David, ¿qué te está haciendo ese medallón?», gritó Vera. Pero David apenas le escuchaba. La multitud retrocedía, horrorizada. Una energía pulsante emanaba del medallón. «Soy yo, David. Recuerda, no puedo dejar que te lleven», clamó Sida. Pero el niño parecía atrapado en un trance. Fue entonces cuando todo estalló en la confusión. El medallón se iluminó intensamente y un grito de Sida rasgó el aire. «¡Es tiempo, David! ¡Tú eres el elegido!». Las palabras resonaron en la mente del niño, y en ese momento, cuando la luz comenzó a tragárselo, todos entendieron lo inaudito. David no solo era un mendigo, era parte de un legado, un linaje oculto que contenía un poder ancestral, un poder que había estado oculto por generaciones. El horror se apoderó de la escena. ¿Qué legado? ¿Quién era realmente David?
Las raíces de su historia comenzaron a desenterrarse, y junto a ello, la revelación más desgarradora. Sida no había venido a salvar a su hijo. Había venido a reclamar su poder. El caos estalló a su alrededor. La gente gritaba, algunos corrían, otros quedaban paralizados. Elsa se aferraba al banco, sintiendo como si el mundo se desmoronara a su alrededor. En medio de todo, David, el niño negro que había salido de las sombras, se encontraba ahora en el centro de luz y oscuridad. Las luces bailaban alrededor de él, y su padre y Sida estaban frente a él. Pero la verdad latía con fuerza. El medallón brillaba, y algo en el aire decía que estaba a punto de revelarse un secreto devastador que cambiaría todo lo que creían saber. La ciudad, ahora al borde del caos, se preguntaba, ¿qué realmente significaba ser parte de un legado oscurecido por el tiempo? Y más importante aún, ¿estaría David preparado para afrontar lo que eso conllevaba? Todo estaba por decidirse, y el desenlace prometía ser una tormenta de revelaciones y decisiones difíciles. La luz del medallón se intensificó, volviéndose un torbellino de colores que iluminó el parque. Todos, incluidos David, Elsa, Sida y el padre de David, se quedaron paralizados ante el espectáculo que se desplegaba. La energía del medallón emitía vibraciones, como un canto que resonaba en cada rincón, ganando fuerza y vida. «David, no te acerques más», gritó Vera. «Algo tal vez ancestral». «Soy tu madre, confía en mí», insistió Sida con ojos ardientes de desesperación. Pero justo cuando esos lazos intentaban restaurarse, un estruendo atravesó el aire. Una sombra oscura surgió del portal, una figura alta y esquelética con una presencia opresiva que hizo que todos retrocedieran. No puedes elegir a quién quieres ser, David». La voz era profunda, resonante. Era un ser que parecía estar tejido de sombras, con un aura de poder que acentuaba la tensión palpable. Era como si toda la oscuridad del mundo estuviese concentrada en esa figura. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Gritos de pavor emergieron. «¡Es él! ¡Es el caído!», murmuraron algunos, sus rostros pálidos. Elsa sintió un nudo en su garganta. Estaba atrapada entre un torrente de emociones. Miró a David, que temblaba, sus ojos reflejando el terror que ahora invadía el parque. «¡David!», gritó su padre, «no te dejes engañar. Esa no es tu madre, es una trampa». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Sida, impulsada por la revelación de su propia horrorosa verdad, rompió en llanto. «¡No! Es la verdad que he ocultado», exclamó, y mientras lo hacía, el medallón empezó a resplandecer aún más. Desde dentro emergió una imagen clara, el rostro de una joven, hermosa pero atormentada, con ojos que reflejaban una historia de dolor. «Lo que él te dice no es más que una mentira. Yo soy tu madre, la única». La voz del caído, que parecía estar hecha de ecos lejanos, interrumpió. «Eres una estúpida. Te creíste a salvo, pero el legado de los caídos siempre vuelve. David no pertenece a ti. Él es el último de nuestra sangre». Un grito desgarrador emergió de Sida. «No puedes reclamarlo. No puedes. David es un niño bueno». La angustia en sus palabras era palpable. Una madre desesperada por salvar a su hijo de un destino que no comprendía. Pero la imagen de la mujer en el medallón se tornó oscura, revelando sus verdaderas intenciones. En un giro frenético, David sentía como todo su mundo se desmoronaba. «¿Qué? ¿Qué significa eso?». Su voz era un susurro lleno de incredulidad. Las luces que giraban alrededor de él parecían hincharse con la confusión de su propia identidad.
Los murmullos de la multitud se convertían en un eco aterrador, una verdad latente que todos sentían en el aire. «David, elige», gritaron ambas mujeres en un instante dramático. El niño, entre sombras y luces, buscaba una respuesta, buscaba aferrarse a algo, a alguien. «Tú eres el único que puede salvarnos a todos», dijo su padre, mientras el caído avanzaba, la oscuridad envolviéndolo. Y en un momento de desesperación, cuando todo parecía que se iba a romper, la figura del caído levantó su mano con un gesto poseedor. «El poder es tuyo, David. Solo necesitas aceptarlo. Naciste para esto», resonó su voz sobre la multitud. Los latidos de David retumbaban en su cabeza. El caos a su alrededor era ensordecedor. ¿Qué decisión estaba a punto de tomar? ¿Podía aceptar un legado que parecía más una condena que una bendición? El parque se sumió en un tenso silencio, cada mirada puesta en él, cada corazón latiendo al unísono. ¿Quién eres en realidad, David? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un desafío que marcaría su destino. ¿Sería el mendigo negro con la herencia de los caídos o el niño que había encontrado la luz en medio de la oscuridad? La respuesta estaba a punto de emerger, pero el tiempo se sentía detenido y la ciudad volvió a contener el aliento, a la espera de lo inevitable. La luz del medallón se intensificó, volviéndose un torbellino de colores que iluminó el parque. Todos, incluidos David, Elsa, Sida y el padre de David, se quedaron paralizados ante el espectáculo que se desplegaba. La energía del medallón emitía vibraciones, como un canto que resonaba en cada rincón, ganando fuerza y vida. «David, no te acerques más», gritó Vera. Su voz temblaba mientras miraba el portal, que parecía querer abrirse aún más. Pero el niño, aturdido por todo lo que estaba sucediendo, mantenía el medallón en alto. Sentía una conexión extraña con él, algo que iba más allá de su entendimiento. Algo tal vez ancestral. «Soy tu madre, confía en mí», insistió Sida, con ojos ardientes de desesperación. Pero justo cuando esos lazos intentaban restaurarse, un estruendo atravesó el aire. Una sombra oscura surgió del portal, una figura alta y esquelética, con una presencia opresiva que hizo que todos retrocedieran. «No, no puedes elegir a quién quieres ser, David». La voz era profunda, resonante. Era un ser que parecía estar tejido de sombras, con un aura de poder que acentuaba la tensión palpable. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Gritos de pavor emergieron. «Es él, es el caído», murmuraron algunos, sus rostros pálidos. Elsa sintió un nudo en su garganta. Estaba atrapada entre un torrente de emociones. Miró a David, que temblaba, sus ojos reflejando el terror que ahora invadía el parque. «David», gritó su padre, «no te dejes engañar. Esa no es tu madre, es una trampa». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Sida, impulsada por la revelación de su propio horrorosa verdad, rompió en llanto. «No, es la verdad que he ocultado», exclamó, y mientras lo hacía, el medallón empezó a resplandecer aún más. Desde dentro emergió una imagen clara, el rostro de una joven hermosa pero atormentada, con ojos que reflejaban una historia de dolor. «Lo que él te dice no es más que una mentira. Yo soy tu madre, la única». La voz del caído, que parecía estar hecha de ecos lejanos, interrumpió. «Eres una estúpida. Pequeiste a salvo, pero el legado de los caídos siempre vuelve. David no pertenece a ti. Él es el último de nuestra sangre». Un grito desgarrador emergió de Sida.
No puedes reclamarlo, no puedes. David es un niño bueno. La angustia en sus palabras era palpable. Una madre desesperada por salvar a su hijo de un destino que no comprendía. Pero la imagen de la mujer en el medallón se tornó oscura, revelando sus verdaderas intenciones. En un giro frenético, David sentía como todo su mundo se desmoronaba. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Su voz era un susurro lleno de incredulidad. Las luces que giraban alrededor de él parecían hincharse con la confusión de su propia identidad. Los murmullos de la multitud se convertían en un eco aterrador. Una verdad latente que todos sentían en el aire. «¡David, elige!», gritaron ambas mujeres en un instante dramático. Temía, sus manos temblaban, pero en el fondo algo lo instaba a mirar más allá, a desafiar la oscuridad. Y entonces todo estalló en desesperación. En medio de los gritos, una ráfaga de luz salió disparada del medallón. La luz alcanzó al caído y lo hizo retroceder, revelando un rostro que hizo que todos contuvieran el aliento. Era la imagen de David, pero con una intensidad sobrenatural. El medallón había conectado su identidad con un poder profundo. La multitud gritó en confusión y miedo. «¿Qué está sucediendo?», se murmuraba entre los presentes, las miradas llenas de asombro, inseguros de lo que estaban viendo. Y entonces, cuando todos pensaban que la verdad ya había sido revelada, un grito cortó el aire. «¡No!», David gritó, pero no a la figura que se alzaba ante él, sino hacia el portal. Una explosión de energía oscura emergió de la grieta, arrastrando a todos hacia la incertidumbre. En un instante caótico, un antiguo secreto salió a la luz. El aliento de todos se detuvo al comprender lo inimaginable. El caído no era el enemigo, era su hermano. «David, soy tu hermano mayor», gritó el caído, su voz resonando como un trueno. La revelación golpeó como un rayo. Las conexiones familiares se tejían en un hilo de confusión. Sus ojos destellaron con una verdad oculta que ni siquiera Sida había anticipado. El choque se sentía en el aire. «¿Cómo es posible?», murmuró Elsa, los ojos llenos de incredulidad. La multitud hizo un pasillo silencioso, cada uno saboreando la magnitud de la revelación. David, paralizado, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sus emociones se desbordaban. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué destino les esperaba? Ana, la madre cuyos secretos habían estado enterrados, ¿realmente había ocultado la existencia de su hermano? Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y mientras la separación entre luz y oscuridad se desdibujaba, la respuesta no era clara. La ciudad, ahora al borde del caos, se preguntaba qué significaba ser parte de un legado tan complejo. Y lo más importante, ¿podría David enfrentar lo que su familia realmente era? La multitud, aterrorizada y asombrada a partes iguales, contenía el aliento, sintiendo que el momento crucial había llegado y todo estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habrían imaginado. La luz del medallón se intensificó, volviéndose un torbellino de colores que iluminó el parque. Todos, incluidos David, Elsa, Sida y el padre de David, se quedaron paralizados ante el espectáculo que se desplegaba. La energía del medallón emitía vibraciones como un canto que resonaba en cada rincón, ganando fuerza y vida. David, pero el niño, aturdido por lo que estaba sucediendo, mantenía el medallón en alto. Sentía una conexión extraña con él, algo que iba más allá de su entendimiento, algo tal vez ancestral. «Soy tu madre, confía en mí»,
insistió Sida, con ojos ardientes de desesperación. Pero justo cuando esos lazos intentaban restaurarse, un estruendo atravesó el aire. Una sombra oscura surgió del portal, una figura alta y esquelética con una presencia opresiva que hizo que todos retrocedieran. No, no puedes elegir a quién quieres ser, David. La voz era profunda, resonante. Era un ser que parecía estar tejido de sombras, con un aura de poder que acentuaba la tensión palpable. ¡Es él! ¡Es el caído!, murmuraron algunos en la multitud, sus rostros pálidos. Elsa sintió un nudo en su garganta. Estaba atrapada entre un torrente de emociones. Miró a David, que temblaba, sus ojos reflejando el terror que ahora invadía el parque. «¡David!», gritó su padre. «No te dejes engañar. Esa no es tu madre. Es una trampa». Pero su advertencia llegó demasiado tarde. Sida, impulsada por la revelación de su propio horror, rompió en llanto. «No, es la verdad que he ocultado», exclamó, y mientras lo hacía, el medallón comenzó a resplandecer aún más. Desde dentro emergió una imagen clara, el rostro de una joven hermosa pero atormentada, con ojos que reflejaban una historia de dolor. «Lo que él te dice no es más que una mentira. Yo soy tu madre, la única». «David, tienes que elegir», gritó el caído, su voz resonando como un trueno. «No puedes dejar que estas ilusiones te atrapen». Fue entonces cuando la tierra tembló. Un estruendo resonó que sacudió el parque a su alrededor. La grieta se iluminó y todos los presentes se miraron con miedo. Algo monumental estaba a punto de pasar. Y de repente todo se detuvo. El aire se volvió pesado. Un grito desgarrador cortó el silencio. No provenía del caído, ni de Sida, sino de David. No, su voz atravesó la atmósfera con una desesperación inquebrantable. Entonces, en un instante que pareció ralentizarse, el medallón voló de sus manos, se desplomó al suelo, y una onda de energía recorrió el parque. La luz que emanaba dejó a todos ciegos durante un segundo, y cuando la vista regresó, la escena había cambiado para siempre. David estaba de pie, pero su rostro había cambiado. No era el mismo niño que había conocido a Elsa. Había un destello en sus ojos que hablaba de un poder desconocido. En su lugar había un joven fuerte, con una determinación ardiente que resonaba en el aire. «No soy de esta sangre, no soy el hijo de nadie, soy el heraldo de un futuro». Palabras que hacían eco en la mente de todos, y el caído se tambaleó hacia atrás. «¿Qué has hecho?». Su voz se volvió un susurro lleno de terror. En ese instante, una sombra repentina se deslizó entre ellos, haciendo que el portal se cerrara con un golpe ensordecedor. Era la figura de una mujer entre las sombras, pero no era Sida. Era una figura que resonaba con una energía fría y articulada. Sus ojos miraban a David, y el mundo a su alrededor pareció contener el aliento. «El hijo perdido ha regresado», dijo la mujer con un tono que tronó en el aire como un relámpago. «No tienes idea de lo que has desatado». David, congelado, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento se dio cuenta de que no solo su historia estaba en juego. De repente, todos en el parque eran parte de algo mucho más grande, una red de secretos y traiciones que podría arrasar con su existencia. Elsa, con lágrimas en los ojos, no podía apartar la vista de la mujer en las sombras. «¿Quién eres?». La pregunta salió como un murmullo, pero resonó. La mujer sonrió. Pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa de triunfo. «Soy la madre que los dos han olvidado. El legado no termina aquí, David.
has comenzado algo que no puedes detener. El parque vibró con la confusión y el terror colectivo. La verdad que nunca imaginaron comenzó a desmoronarse a su alrededor. La ciudad contuvo el aliento, mientras el mundo de David se volvía más oscuro y complicado. ¿Qué iba a suceder ahora? Y lo más importante, ¿quién era realmente David y qué significaba para el futuro? Todo estaba al borde de una tormenta, y en el aire flotaban preguntas sin respuestas. La incertidumbre envolvía todo, y el corazón de cada persona presente latía al unísono, temiendo lo que estaba por venir. La luz del medallón se intensificó, iluminando cada rincón del parque. La multitud retrocedió. Los corazones palpitaban en un mismo compás. David, con la mirada fija en la figura en sombras, sintió que se desbordaba un torbellino de emociones. ¿Qué significa todo esto? Era una pregunta que retumbaba en su mente. De repente, esa mujer desconocida, con su aire de poder oscuro, hizo un movimiento que pareció detonar la escena. «Soy la madre que creías muerta, David, la madre de tu legado. Y no solo te he venido a buscar a ti, sino a reclamar lo que realmente me pertenece». Su voz resonó como un trueno. Los murmullos crecieron en la multitud. «¿Quién es ella?», se preguntaba la gente. Algunos se cubrían la boca en shock. Elsa tuvo que aferrarse a la banca para no caer. Debería ser mentira, pero sabía que había algo de verdad en esas palabras. El caído miró a su madre con un odio palpable. «Suéltalo, no puedes tenerlo». Su voz tembló con la rabia y el dolor de muchos años de separación. Pero ese instante fue solo una chispa frente al fuego que comenzaba a encenderse. David, confundido, sintió que todo se movía bajo sus pies. «¡Para, por favor!». Sus manos temblaban, el medallón aún desprendía una energía pulsante. Pero la mujer en sombras alzó la mano y él sintió una conexión. Era como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. «Debes unirte a mí, David. Solo yo puedo enseñarte a usar este poder», dijo la madre. Sus ojos brillaban con un deseo que daba miedo. «La sangre llama, y tú eres el último de nuestra línea». «¡No! ¡Él no va a ir contigo!», gritó Sida desde la distancia, su voz desgarrándose. Pero la mujer hizo un gesto y de repente la figura del caído comenzó a desvanecerse en el aire. Los gritos se intensificaron y David se dio cuenta de que algo estaba cambiando drásticamente. «¿Qué has hecho?», le preguntó con un miedo palpable. Él no podía procesar lo que estaba sucediendo. Era como una pesadilla en la que cada segundo iba en escalada. El caído parecía acercarse a un final. Su forma oscura se desvanecía llevándose consigo un pedazo de la verdad. «Lo he liberado», dijo la mujer, y de repente un brillo ardiente estalló del medallón. Un torrente de energía opresora llenó el aire, haciendo que todos en el parque se tambalearan, sintiéndose sobrecogidos. Lo que David vio en ese instante fue simplemente insólito. Las sombras en el parque comenzaron a recontarse, a amalgamarse. Quiso gritar, pero una fuerza lo atrajo. La mujer levantó el medallón, dirigiendo una luz asombrosa hacia el caído y revelando un caos incomprensible. En lo que parecía un instante, sus palabras se convirtieron en un eco distante, y con una explosión de luz, el caído emergió de las sombras, pero con un rostro completamente diferente. Era un rostro más joven, más acechador, con ojos idénticos a los de David, pero manipuladores y fríos. «Soy tu hermano, David. Estoy aquí para que asumas tu destino». «¡No! ¡No!». David retrocedió.
su corazón latiendo a 1000 por hora. La revelación aplastó su pecho. Todo lo que había sabido sobre su vida se desmoronó en ese momento. La multitud, sumida en el horror, comenzó a murmurar. ¿Es un juego? ¿Es verdad? La atmósfera estaba cargada, una mezcla de miedo y desconfianza. Lo que creías sobre tu pasado, David, era solo una farsa, siguió su hermano con una voz suave, pero imposiblemente amenazante. Nada más que un plan bien urdido para llevarte a este momento. Tú no eres un simple errante de la calle. Eres un caído, un elegido. El medallón brillaba entre las manos de su hermano, emanando una luz que parecía cerrarle la garganta a David. Eso no puede ser. Yo solo soy un niño negro de la calle, nadie especial. Las palabras resonaron, pero en su interior había una chispa de reconocimiento. Tu madre y yo hemos estado esperando este momento, dijo la mujer con una sonrisa peligrosa. Tu poder cambiará el rumbo de todo. David miró a su alrededor, aterrorizado. Cada mirada le decía que el mundo que conocía nunca volvería a ser igual. La ciudad, su vida, estaba al borde de una transformación que él no podía comprender. Y al final, todo se entrelazó en un mismo pensamiento. ¿Qué haría con la verdad que ahora pesaba más que el aire mismo? ¿Quién era realmente David en un mundo de luces y sombras? La tensión rebosaba y la multitud, atrapada en un caos de revelaciones, simplemente aguardaba la tormenta que estaba por desatarse. David sentía su corazón latir a 1000 por hora. Su hermano, el caído, el nombre resonaba en su mente como un eco aterrador. «Eres un caído, un elegido», repetía una y otra vez como un mantra maligno. La multitud se amontonaba a su alrededor. Sus caras expresaban confusión y miedo. Su madre, Sida, seguía gritando, pero sus palabras se ahogaban en el murmullo de la gente. La figura en sombra sonreía. Su mirada estaba llena de anhelos oscuros. «David, tú eres la clave», decía con un tono casi melódico, pero que sonaba a chantaje. «Con el poder de nuestra familia podemos reescribir el destino de esta ciudad». David miró a su alrededor. Los rostros de amigos y desconocidos le parecían borrosos, como si estuvieran bajo el agua. «¡No! ¡No quiero esto!», gritó. Su voz resonó contra los árboles como un rayo. «No sé ni quién soy». Pero en ese instante, el medallón siguió brillando. Un pulso de luz se disparó hacia David y sintió un ardor en su pecho. Era como si una parte de él, una parte que no sabía que existía, estuviera despertando, gritando por salir. Su hermano, el caído, estaba sonriendo de una manera que a David le helaba la sangre. Entonces sucedió algo increíble. Sin previo aviso, una grieta se abrió de nuevo en el suelo, pero esta vez no era el caos, era un vórtice de oscuridad. La figura de su hermano se desvaneció y entre sombras emergió una imagen, una figura conocida, pero devastadora. Su madre, Ana, quien había desaparecido años atrás. «David, hijo», su voz era un eco perdido en el viento. ¿Qué? Su mente estalló. Ana, la madre que creía muerta, estaba de pie frente a él. La verdad lo golpeó como un tsunami, arrastrando consigo todo lo que creía saber. Las palabras que se quedaron atoradas en su garganta se desbordaron. «Eres mi madre. Pensé que estabas fuera de mi vida para siempre». Lo sé, pero debes escucharme», dijo Ana, con un brillo desesperado en su mirada.
Las sombras a su alrededor se arremolinaban ominosamente. Tu padre ocultó la verdad. La historia que te han contado es una farsa. ¡Cállate!, gritó Sida, avanzando hacia ellas. No puedes simplemente aparecer y reclamar lo que nunca debiste tener. Más murmullos crecieron entre la multitud. ¿Es verdad? ¿Es Ana, la madre perdida? David podía sentir el peso de sus ojos, la expectativa de que todo cambiaría nuevamente. El caído se alzó de las sombras, su rostro crispado por la ira. «No puedes estar aquí. Ella es tu madre, no yo». La tensión creció. Había un hilo de angustia en el aire. David miró a su madre. Veía la tristeza en su rostro. Pero al mismo tiempo, él vio la oscuridad detrás de su sonrisa. «¿Por qué regresaste, madre?», inquirió, sintiéndose desgarrar por cada palabra. Estaba atrapado entre dos mundos. Ana sonrió. «Necesito que recuperes el medallón. La clave de nuestro linaje se encuentra en ti, David». «Pero tu hermano, él debe ser detenido». Las palabras cayeron como una balanza que oscila, retumbando en el aire tenso. Un viento huracanado barrió el parque. Las hojas crujían. Las miradas se alzaban hacia el cielo. Y entonces, como si el destino hubiera planificado este momento, una explosión de energía surgió del medallón. Una luz pura y brillante lo envuelta todo. David sintió que el mundo se desmoronaba. Su visión se nubló. «¿Qué estás haciendo?». Su voz era un grito en la tormenta. Y entonces todo cambió. La luz creció, formando un torbellino que arrastró a David hacia su interior. En un instante, todo se volvió silencio, profundo silencio. Las sombras se acercaron. La multitud quedó atrapada en el abrazo oscuro. «¡David!», gritaron. Pero él estaba perdido en el limbo entre la oscuridad y la luz. Cuando finalmente la luz se disipó, David no estaba solo. Tomó forma, y no era el David que recordaba. Era diferente, más fuerte, más oscuro. «¡Bienvenido, hermano!». Los ojos del caído brillaban con una intensidad sobrecogedora. «Es hora de que asumas tu verdadero legado». El caos había tomado su propio giro. David, ahora consciente de su nuevo ser, se encontraba en el cruce de un destino que no había elegido. La ciudad, su historia, todo se recortaba ante él. ¿Era realmente un caído? ¿O todo era parte de un plan aún más siniestro? La verdad estaba al borde de ser revelada, y el medallón, en su poder, aún guardaba secretos más oscuros de lo que jamás imaginó. David se sentía atrapado entre la luz resplandeciente del medallón y la oscuridad que lo rodeaba. «Él es un caído». El eco de esas palabras resonaba en su mente. La presión aumentaba en su pecho. Sentir el peso de la verdad lo sofocaba. La multitud observaba, aterrorizada. «Ana, mamá», murmuró, mientras su mente intentaba procesar la realidad de tener a su madre frente a él, en un instante en que todo perdía sentido. «Debes aceptar tu destino, David», insistió el caído. Su tono era mezcla de desafío y desesperación. Las sombras lo rodeaban, pero su mirada estaba fija en su hermano, un vínculo que había sido oculto por años. «No puedes huir de lo que eres». El medallón en la tierra brillaba intensamente, llamándolo como si tuviera vida propia. Un sudor frío recorrió la espalda de David. «No quiero esto», gritó de nuevo, su voz resonando con miedo y angustia. «No soy un caído. Soy solo un niño que quiere vivir». «¿Vivir?», dijo Ana, una tristeza profunda en sus ojos. «No puedes huir de tu legado. La sangre tira». En ese momento
Sintió el dolor de todos los años perdidos, el vacío de un abrazo ausente. La ansiedad lo llenaba, como una ola que arrollaba todo a su paso. ¡Cállate!, gritó Sida desesperada, su voz elevándose como un grito de advertencia. No puedes tenerlo, Ana. No puedes destruirlo de nuevo. Las palabras vibraban en el aire, mientras la gente caía en el silencio, ciertos de que una tormenta se avecinaba. ¡Mamá! ¿Por qué regresaste? ¿Por qué ahora? La voz de David se quebró. Su vulnerabilidad struck a chord with everyone present. La tensión era palpable, cada espectador sintiendo el nudo en su garganta. Porque tú, David, eres la salvación, dijo Ana. Su voz baja pero firme. Está en tus manos cambiar el destino de nuestra familia. Miró a su hermano, a la sombra de lo que alguna vez fueron, y a la multitud, que los miraba en un silencio pesado. La luz del medallón se hizo insoportable. David sintió una conexión creciente. Su poder empezaba a fluir de él, un torrente incontrolable. La oscuridad en el parque parecía separarse, una batalla inminente entre lo que era y lo que podría ser. ¡Cuidado, David!, gritó Vera, mientras una sombra se alzaba del suelo. Con un giro inesperado, los poderes ancestrales del medallón comenzaron a invocar una furia que resonó en cada rincón. Una explosión de luz obligó a la multitud a retroceder. «Elige». La voz del caído resonó con fuerza. «¿A quién seguirás? ¿A la madre que te abandonó o a mí, el hermano que siempre estuvo a tu lado?» David se sentía dividido, desgarrado entre el amor perdonado y la lealtad hacia alguien que había conocido tan poco. En ese instante de claridad, supo que no podía cargar con ese legado sin decidir por sí mismo. Debía construir su propia historia, lejos de las sombras. Con determinación, levantó el medallón. La luz giró extraordinariamente, atravesando el caos y las tensiones del pasado. «Yo elijo». Su voz resonó, poderosa. «Soy David, un niño de la calle que busca su luz, no su oscuridad». La energía del medallón se disparó. Un haz de luz dividió las sombras, y un silencio impresionante se impuso. Ana y el caído retrocedieron, incapaces de oponerse a ese poder que surgía de la verdad. La historia cambia aquí. La luz se expandió, envolviendo a todos como una manta cálida, convirtiendo la tensión en un aire de esperanza. Luego lentamente se disipó. David estaba de pie, el medallón a su lado, mientras la multitud saludaba su valentía. Una nueva era comenzaba. La ciudad despertó con un nuevo amanecer, pero su historia no había terminado. David miró atrás a Sida y Ana. «Nosotros necesitamos hablar», dijo en un susurro, mientras la vida continuaba fluyendo. No había respuestas definitivas, solo nuevas preguntas. ¿Qué legado construiría? Su corazón latía rápidamente, sintiendo que la historia apenas comenzaba. Lo único que sabía era que tenía poder, y eso era suficiente para una nueva vida. Y tú, sí, tú que estás leyendo esto, debes suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantener viva nuestra comunidad. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu opinión es importante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. No esperes ni un segundo más para hacerlo.